Imashinalla mashikuna, taytakuna, mamakuna, musu wambrakuna, imashinallata kashkangichik. Kallipunlla lichisha lituta ñukami kani Carlitos Buñay. Tukuykunalla kay sumak videoma alli shamushka kaychik. Kunan pachaka yurapa kuskakunatami yachachigrini. Imami kan sapi, imami kan panga, imami kan muru. Chaykunatami kikinkunaman karagrini mashikuna. Shinaka alli shamushka kaychik, kallarishunchik. Kaypi micharini shu yurata. Si es una planta como este, igual es yura. Si es que es un árbol grande así como está en la parte de atrás de mí, igual es yura. Pero si quieres especificar una planta pequeña como esta, tienes que decir uchilla yura. Uchilla significa pequeño. Yura puede significar planta o también puede significar árbol. Shinaka mashikuna kaypika charinchimi sapi. Kayka kan mi sapi mashikuna. Alpa ukupi mi kayka sakirin chashna. Chaymantami mana rikunchik. Kipaka kanmi kay tuyo. Algunos le conocen al tallo como con otro nombre, pero yo lo conozco con ese nombre. Algunos incluso pueden decir que es caspi. Hay otros que dicen, por ejemplo, kiru. Por ejemplo, yo conozco como tuyo, yura tuyo, dicen, o sea, el tallo del árbol, ¿no? Luego viene lo que es la hoja. Mira, aquí tenemos las hojas. Estas hojas en quichua se dice panga. Ojo, si es que es una sola hoja, en este caso, si es solo esta hoja, yo digo panga. Pero si quiero decir las hojas en plural, se dice pangacuna. Aumentas la terminación cuna a cualquier sustantivo y se vuelve plural. Es un dato curioso. También, por ejemplo, las plantas tienen esta parte de acá. No sé cómo le dicen. Esta de aquí. Esto en quichua se le dice ñaui. Ñaui es como que el ojo que va creciendo así. O sea, yura ñaui, el que lleva la delantera, ¿no? Recuerden, esto es sapi, que vendría siendo la raíz. Tallo puede ser tuyo o como lo conozcan. Luego viene lo que es las hojas, panga. Luego, en este caso no tengo una flor, por ejemplo, pero aquí tengo una flor, miren. Digamos que esta flor es de esta planta. La flor en quichua se dice sisa. Sisa también es nombre de las personas, especialmente de las mujeres. Por ejemplo, sisa pacari, que quiere decir la flor del amanecer. Ok, ya sabemos, esto es raíz, sapi, esto es tuyo, el tallo. Este viene siendo panga, que son las hojas, y esto viene siendo la flor de la planta, que sería sisa. Y por último, tenemos lo que son los frutos. Entonces yo he traído para simular, por ejemplo, esta fruta. Digamos que esta fruta viene siendo de esta planta, ¿no? Entonces esto vendría siendo muro. Cualquier fruto de cualquier planta se llama muro. Pero si tú quieres especificar que es una fruta, cualquier fruta, tienes que decir mishkimuro. Las frutas son dulces, por eso es mishkimuro. Tienes que especificar. Mishki viene de dulce y muro viene de fruto. Y digamos, dentro de cada fruta o dentro de cada... déjeme partir. Ya le partí. Dentro de los frutos, lo que encontramos son las semillas. Las semillas en quichua se dice muyu. Estas son las semillas de los frutos o de muchos frutos que vienen así en la parte de adentro de la fruta. Esto vendría siendo muyu, ¿no? Muyu quiere decir semilla. Ojo, vuelvo y repito. Si es que es una fruta, mishkimuro. Si es que es cualquier tipo de granos, el maíz, la papa, la haba, el frijol, ese tipo de granos también son muru, murucuna. Y así, amigos. Tu canto siempre fue de paz, de voluntad y hermandad. Latinoamérica dirá que eres la perla sin igual.
Y eso, amigos, ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho este video. Traté de hacer de una forma diferente porque ese es el objetivo, ¿no? No hacer de una forma monótona. Y nada, espero que compartan con sus amigos, compartan en todas sus redes sociales y mil gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a este canal y les agradezco muchísimo. Espero seguir creciendo, que ya somos como una familia y espero seguir creciendo muchísimo más. Shinaka mashikuna kaimitu kuikashka maimi yupaychani kai mushuk suscriptor kunata mai kushillami kani kai video kunata kikin kunaman karashpa shuksuma laita ñukaman karapay kai urapi imayatapish kilkapay kai aminchakunagama mashikuna y alliya yalipaychi mashikuna. Tu bandolín acogedor, con San Juanito entonador, el cachullapi soñador, quien hay al paso de ilusión. Mi Ecuador, romance que supo cuidar.